Hola, soy Jimena M. Vázquez, dramaturga, narradora, y hace un par de años también aprendí a cortar el cabello. Yo nací en la Ciudad de México y actualmente vivo ahí, aunque crecí en una ciudad más pequeña que se llama Aguascalientes. Durante toda mi infancia vi a mi hermana y a mi mamá relacionarse con el mundo a través de las cosas que escribían, y por eso para mí fue muy natural tomar un camino semejante. Escribo desde siempre. Yo reporto mi vida en cuadernos desde que tengo 11 años, y mi primer cuento lo escribí a los 8 años en un cuaderno que me regaló mi abuela. En ese mismo cuaderno y a esa misma edad escribí mis primeras escenas de teatro, de una obra de Los Pitufos. Le puse acotaciones, dividí la acción en actos. No sé cómo supe que así se escribía la dramaturgia porque yo ni siquiera iba mucho al teatro cuando era chiquita. Cuando estaba acabando la preparatoria, me empecé a inscribir a talleres de narrativa y el primero que tomé fue con Alberto Chimal. Después, en los primeros años de universidad, gané varios concursos de cuento y me encontré con el mundo de la literatura infantil y juvenil. A la par de la escritura, desde los 15 años decidí que quería ser actriz, así que me inscribí en la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, porque quería ser actriz y por otro lado iba a seguir escribiendo cuentos. En el tercer año de la carrera yo tenía que escoger entre una de las dos áreas que ya había elegido. Esas áreas eran actuación y dramaturgia. Aunque también tenía unos retos enormes escribiendo obras de teatro, eran retos que me parecían muy divertidos y que creía que tenía las herramientas para poder enfrentarlos. Me fui a la dramaturgia confiada en que años después podía volver a actuar, y hasta la fecha no me he vuelto a parar en un escenario porque la dramaturgia me conquistó. En el cuarto año de la carrera vi montada mi primera obra de teatro. Se llamaba Pólvora. 2 años después estrené mi primera obra profesional en el Teatro La Gruta y se llamó Cafeína. En el 2015 me gané un Premio Nacional de Dramaturgia con una obra que se llamó Antes, y también me fue muy bien en el Festival de la Joven Dramaturgia que se realiza en la ciudad de Querétaro con la lectura de mi obra Mitad tú, mitad yo. A partir de ese año empecé a ser convocada para escribir otras obras de teatro y llego a estrenar entre 3 y 5 obras al año. También he asistido a otros encuentros de dramaturgia en distintos lugares del país. Algo que me ha ayudado mucho a estar tan presente en la cartelera del teatro independiente es que trabajo con equipos distintos. Así, cada uno de estos grupos gestiona sus temporadas de manera independiente y casi siempre yo soy la única integrante que tienen en común. Si trabajara con una sola compañía o con una sola directora, mi ritmo de estrenos no estaría tan acelerado. A mí me gusta compartir el teatro con tantos equipos y tantas personas, porque eso me permite descubrir los espacios de imaginación que tiene un texto al enfrentarse a otras mentes creadoras. Y también me sirve para distinguir qué es aquello que permanece constante y que todas las cabezas leen de manera similar. La obra que he escrito que más funciones ha tenido se llama Me sale bien estar triste y es la única que dirijo yo. Esta obra la hacemos en cafeterías. Eso nos permite gestionar nuestras temporadas de manera autónoma, sin competir con otras obras por los espacios teatrales. Otra obra que es muy importante para mí es Piel de mariposa. Esa obra la interpreta una de mis actrices favoritas, Diana Sedano. Yo quise ser asistente de dirección de ese montaje porque quería ver a Diana trabajar ese texto. Y hemos tenido momentos increíbles en los que nos ponemos a corregir un monólogo frase por frase hasta que queda perfecto. Recientemente también empecé a trabajar con la compañía Caracola Producciones. Con ellas hice el montaje de la obra No todas viven en Salem. Lo interesante de Caracola es que trabajan con objetos. Entonces, yo tuve que acomodar la sonoridad de esta obra más en los objetos que en las actrices, y para esto me ayudó muchísimo tener cerca a la directora Gina Botello en mi proceso de escritura. Un beso en la frente es la adaptación de un cuento de Esther B. del Brío que se presentó en las escuelas de la UNAM y que dirigió Isabel Toledo. De esta obra también tuvimos una temporada a inicios del 2020 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Ese es el teatro más importante de Ciudad Universitaria. En cuanto a la narrativa, tengo algunos cuentos publicados de los concursos que gané cuando iba en la universidad, y en el 2011 se me ocurrió la idea para mi primera novela, que se iba a llamar La gira del Machu Picchu. Para escribir esta novela hice muchas planeaciones y también desarrollé varios intentos de inicio. Y en el 2013 hice un viaje a Perú para ver el Machu Picchu con mis propios ojos y saber qué estaba contando. Sin embargo, tuve la novela en la cabeza durante varios años más, hasta que a inicios del 2016 la pude escribir en solo 5 o 6 semanas. Estuve 5 años pensando esa novela.
Ese es por mucho el proceso creativo más largo que he tenido. Y algo que me ayudó a finalmente poder sentarme a escribirla fue que encontré el tema y algo que quería decir con esa historia. Algo curioso es que varios de los capítulos de esta novela, incluyendo el primero, empiezan con un diálogo. Para mí es muy importante escuchar a las historias. Una vez que vamos sumando elementos para su construcción, ellas empiezan a pedirnos cosas. Primero lo hacen en voz muy baja y luego cada vez más fuerte, y creo que podemos negociar como autoras y autores. A veces quedarnos con la idea que nos proponen, a veces imponerles la que tenemos nosotros, o quizá combinar y llegar a una tercera formulación que sea más interesante. Para mí, la escucha es fundamental. Cuando escribo obras de teatro, hago un ejercicio imaginativo en el que visualizo a los personajes en la situación y hago que me vayan dictando la historia. Los diálogos parten de una voz. Esto me ha llevado a ser una estudiosa de las voces de las personas que me rodean. Hay voces que me llaman la atención por el tono o por la manera en que estructuran los datos. Incluso he tenido periodos largos, incluso de años, en los que trabajo y creo las obras a partir de las voces de determinadas actrices. De este modo, puedo experimentar con los alcances que tiene una sola voz y las historias que esto me genera. Esto, desde luego, no significa que esa actriz deba actuar la obra por fuerza. Solamente me ayuda a estructurar la voz de una manera particular, y esa manera va a terminar por construir al personaje y también por diseñar la historia. En este curso te voy a compartir las herramientas que he aprendido en el teatro para que los diálogos cuenten la historia por sí solos. Generaremos situaciones en las que los personajes puedan llevar la acción al mismo tiempo que nos comparten su manera de ver el mundo. Pero antes de empezar a escribir, te voy a compartir un poco de mis influencias más importantes. Eso lo veremos en la siguiente lección.